Relato 7. De niño, Diego sufrió maltrato por parte de su padre, y así fue como creció con un marcado rencor a la vida. Su madre veía intensamente por él. Cada que su padre lo castigaba sin motivo, lo insultaba y claramente lo golpeaba. Tenía 2 hermanos más. Ellos, por alguna razón, mantenían contento a su padre, y jamás observó que los maltratara, salvo algún regaño simple y rápido. Cuando Diego cumplió 15 años y entró a la preparatoria, era un joven serio, de pocos amigos y pocas palabras. Eso sí, de cualquier cosa que él sintiera provocación o burla, se dejaba ir a los golpes contra quien fuera. Cuando comía, era molestado una y otra vez por sus hermanos. Su papá no lo dejaba tomar los alimentos con tranquilidad, cuestionando hasta la manera en la que sostenía los cubiertos. Y si no lo hacía tal cual su padre lo indicaba, lo levantaba de la mesa y frente a la familia daba 2 nalgadas y lo castigaba sin comer. Podría decirse que dentro de lo pasivo que solía ser, tenía una agresividad algo escondida, que de repente dejaba asomarse. Sus calificaciones eran malas, por no decir pésimas. La relación en casa era fría, a excepción de su madre, por quien sentía un amor muy grande. Sus hermanos lo molestaban de una forma frecuente por las constantes peleas con su padre. Se burlaban, lo insultaban, le decían que era un bueno para nada, y él solo sentía cómo la tristeza se apoderaba de su vida. Cuando iban al parque, rompían sus juguetes para que, además de no poder jugar, lo regañaran, diciendo que él mismo los había destrozado. Escondían sus tareas de la escuela, sus libros y notas. Eso dificultaba aún más sus calificaciones. La madre de Diego lo defendía siempre que podía, tanto de sus hermanos como de su padre, y sufría cada día enormemente por su hijo, que bien sabía ella, era de muy buenos sentimientos. Solía entrar a su recámara sin que nadie la viera para que no los molestaran y así poder platicar un momento con su hijo sobre las cosas que le aquejaban y para llenarlo de las caricias y los besos que él tanto quería. A esa edad, el tema novia comenzó a ser el centro de las riñas y peleas entre él y los demás hombres de su casa. A Diego lo último que le pasaba por la mente era pensar en una chica. Él vivía pendiente de asistir mal o bien a la escuela, de no estar en casa para evitar las humillaciones y de estar al pendiente de cualquier pleito que pudiera surgir. Así era como se desahogaba, a golpes. A diario se preguntaba por qué la vida era tan difícil. Comenzó a llenarse de pensamientos negativos. Renegaba constantemente por todo. Sentía que no podía en su vida sufrir más. Y obviamente, jamás se tomaría la molestia de buscar a Dios o de hacer cosas para dar alimento a su espíritu. Incluso había días que renegaba de él, además de que no había sido guiado por nadie a creer en esas cosas. Su padre no lo tomaba como cosa de hombres. Al contrario, lo espiritual para él era asunto de señoras desquaceradas, así que ni su mujer podía tocar esos temas. A pesar de que era una pareja que se adoraba y no tenían problemas de violencia, sí había algo de machismo que limitaba tanto a Diego como a su madre, y a la vez eran severamente juzgados. Él nunca supo pedir a Dios y darle gracias por todos los bienes recibidos, mucho menos el orar de manera correcta o bendecir las gracias que el Padre nos da por el simple hecho de despertar. Así que con la vida que llevaba, era algo que a Diego no le importaba. Una madrugada de abril, en la que había llegado temprano después de dar interminables vueltas a un parque por la noche, mientras se cambiaba para poner su pijama, un jalón lo tira en la alfombra del cuarto. No había nadie. Ventanas cerradas, puertas, sus hermanos y padres dormidos, ni una señal de que hubiera alguien más en la casa, mucho menos en su recámara que siempre cerraba con llave. Además lo jalaron sin ver a nadie.
Una intensa y fuerte brisa le recorría de pies a cabeza. Por su nuca podía percibir una respiración agitada y violenta que le generó un fuerte desconcierto que poco a poco se convertía en temor. Sintió la bruma invadir su habitación, en la que se podía oler el miedo. Sentía perfectamente la presencia de alguien. Abrió el closet y nada más estaban sus cosas. Vio por debajo de la cama y solo había un par de zapatos. Era algo sumamente extraño y se dejó caer otra vez al suelo. Permaneció sentado un momento en la alfombra, tratando de encontrar explicación. El ambiente tenía un aroma a humedad, a soledad, a vacío, y eso que siempre su madre se preocupaba porque toda la casa oliera como un jardín lleno de flores o de repente a frutas. Esa noche no. Esa noche era extraña. No era un joven que tuviera miedos. Al menos eso creía él. Sintió la necesidad de prender la luz y al hacerlo, ésta se apagó. Intentó hacerlo varias veces más y fueron las mismas veces que la luz se volvía a apagar. Quiso subir a su cama y algo detenía fuertemente sus pies. Como no alcanzó a ponerse su ropa de dormir, quedó solo en interiores. De repente, con una fuerza tremenda, siente cómo lo tiran y lo voltean, dejándolo tendido boca arriba sobre la alfombra. Apretó la mandíbula. Trataba de contener la respiración, pero además hacía unos segundos comenzaba a faltarle el aire. Su barbilla raspó con la alfombra, al igual que su abdomen. Sentía sus manos sujetas a su nuca y una presión espantosa que no le permitía gritar. Y entonces sentía como algo penetraba en él, lastimando y desgarrando con la peor fiereza su recto. No se limitó a pensar que era un sueño. Estaba perfectamente consciente de qué estaba pasando y que no había nadie, absolutamente nadie en su recámara. Al menos nadie que pudiera ver, pero sí sentir. El dolor físico no era nada comparado con el desconcierto que sintió, y por primera vez en su vida pensó en Dios y le reclamó, le gritó y lloró, pues su todavía inocencia no alcanzaba a comprender qué fue lo que entró en su recámara. Se sentó en la orilla de la cama y se tapó con una cobija como si fuera gabán, y permaneció despierto el resto de la noche. Al amanecer estaba realmente perturbado. Tenía la vista perdida al fondo de su cuarto. No quería salir de ahí. No tenía la más mínima intención de ir a la escuela. Solo en su mente se repetía una y otra vez: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando vio a su madre, se dejó caer en sus brazos y lloró amargamente sin decir palabra. La pobre mujer creció en sufrimiento por no saber qué aquejaba a su hijo, pero tampoco quiso preguntar. La molestia de su padre y hermanos ya no le parecía de importancia. Es más, la prefería con tal de no volver a pasar jamás lo de la noche anterior. Así es como se convierte en un joven problema. Se rodeó de malas compañías, comenzó a consumir drogas, a beber, a fumar, a robar. Dejó la escuela. Y todo esto para poder soportar lo que llegaba por las noches. Ese fue el mal camino que decidió tomar como cura a su mal. Noche tras noche se repetía la misma historia. Muchas veces el abuso duraba horas. Dolor, pena, rabia, humillaciones, sensaciones infernales y muchísima amargura vestida de tristeza. Sentía que nadie iba a comprender su terrible sufrir, ni su madre que tanto lo amaba. Permanecía el silencio, la soledad aumentaba y las ganas de vivir se desvanecían como espuma en el mar. Claramente no comía, de dormir ni pensarlo. La idea de quitarse la vida era lo que le dominaba. Después de otra tormentosa noche, va hacia el baño de su cuarto. Rompe un rastrillo y con la navaja comenzó a hacer marcas a su cuerpo, llevado por la desesperación de la brutal violación vivida ese día.
Sentía como una y otra vez lo penetraban por todas las partes posibles en su cuerpo. Lo rasguñaban, hacían sangrar, y así, con un odio impresionante, dejaba pasar una y otra vez la navaja por todo su cuerpo. El brilloso filo le daba la sensación de que estaba emanando destellos de luz. Esa luz que estaba buscando para que le diera paz y tranquilidad y lo ayudara a entrar en un eterno sueño en el que no volvería a sufrir esos ataques nunca más. Era tanta la tristeza y desesperación que sentía que disfrutaba la sensación de rasgar su cuerpo, de verlo sangrar, de ver el lugar exacto en que iba haciendo cada corte y calculando el tiempo en que terminaría de desangrarse antes de que alguien pudiera encontrarlo y antes de sufrir otra agresión. Uno de sus hermanos fue a su cuarto. Al ver que se hacía tarde para la escuela, tocó y como no respondió ni abrió, se fue con indiferencia, creyendo que no insistir y dejarlo sería una más de sus maldades hacia él. A mediodía que regresaron, se sentaron a la mesa a comer, y como Diego procuraba no hacerlo con ellos para evitar disgustos, prefería comer solo, así que nadie se dio cuenta de su ausencia, ya que era algo normal a esa hora, pero su madre estaba algo inquieta. Ana, que tenía duplicado de la llave, decide entrar, al percatarse que al ser ya las 5 de la tarde no había rastro de su hijo. Al entrar lo encontró tirado sobre una gran mancha de sangre y llamó a una ambulancia. Las heridas no eran muy profundas, pero sí bastantes como para haberlo hecho perder una cantidad de sangre considerable. Y además, en el estado de shock en el que se encontraba, era necesario que permaneciera al menos un día en el hospital. Cuando volvió en sí, estaba casi por anochecer. Estaba en una cama de hospital, conectado a varios aparatos y canalizado con un suero casi lleno. Mientras dormía, su madre fue a la capilla un momento para pedir por la salud de su hijo y para encontrar el modo de ayudarlo en su sufrimiento. Al salir, vio en una banquita del hospital un pequeño libro. Lo tomó y lo llevó al cuarto de su hijo para leerlo mientras él dormía. Conforme leía, supo que sí podía haber alguna cosa posible por hacer. Fue algo que realmente marcó su vida, desde el comienzo de su lectura, pues sintió como una venda caía de sus ojos. Aceptó que el modo de su marido para tratar a su hijo era algo en lo que ella hubiera podido poner un freno a tiempo. De cierto modo, se sentía culpable de lo que su hijo había intentado hacer. Sentía que lo que Diego tenía era falta de cariño, de apoyo, y que ella, a pesar de brindárselo siempre, no hizo nada por mejorar la relación con su padre. Pero se dio cuenta también de que el espíritu de su hijo, así como el de todos en su familia, estaba padeciendo un mal, y que era posible curarlo. Entendió que Diego debía leer eso. Esa noche Diego la pasó solo en el hospital, ya que su madre tenía que regresar a casa a atender a su padre y hermanos. Le dijo que leyera el libro si sentía aburrimiento. Así lo hizo. Hoja tras hoja. Le daban un alivio tal que al ver que había teléfonos de contacto pensó en pedir a su madre que llamara ahí. Página tras página fue comprendiendo que su mal tenía remedio. Incluso se fueron aclarando ciertos resentimientos que tenía hacia su padre y hermanos, dándose cuenta de que ellos tampoco eran felices y que podían estar pasando por algo similar y que ellos mismos no se habían percatado. A la mañana siguiente, cuando llega su madre a verlo, se da cuenta de que lo han cambiado de habitación. Las enfermeras le dijeron que por la noche su hijo había sufrido un ataque de ansiedad que lo había hecho arrancarse el suero y querer escaparse del hospital. Le dijeron que le habían cambiado de habitación por las condiciones en que había dejado la anterior. Ana, su madre, entró a verlo. Estaba sedado, herido, demacrado y con el libro entre sus manos. En esa fría cama de hospital, fuera del calor de su hogar, canalizado con un suero, pálido, con la boca seca, los ojos hundidos,
y no pudo evitar que de sus ojos salieran unas lágrimas. Era su hijo el que estaba sufriendo. Cuando abrió los ojos, le pidió a su madre comunicarse al teléfono que venía al final y que cuando le diera tono, se lo comunicara. Yo me encontraba manejando cuando tomé una llamada con el altavoz. Era un chico que me decía que se encontraba hospitalizado, pero que tenía interés en hablar conmigo. Bueno, más que petición, lo sentí como una súplica llena de dolor. Así que pedí la dirección y me dirigí inmediatamente. Pregunté por él en recepción y al entrar a la habitación me recibió Ana, diciéndome que no sabía por qué, pero su hijo quería conocerme y platicar conmigo un momento a solas, que ella estaría en la sala de espera y regresaría en un momento. Me acerqué a Diego y me presenté preguntando qué le había sucedido y si en algo creía él que podía ayudarlo. Enseguida rompió en llanto y comenzó a relatarme las penurias que venía sufriendo hacía un año ya. Le hablé de la fe, de la oración. Le expliqué que en esta vida existen seres turbados que se quedan suspendidos en esta vida material cuando no les corresponde. Y bueno, que necesitábamos enviar al ser o a los seres que lo poseía a tomar su propia luz. Se sorprendió muchísimo de saber que estaba poseído, que sus rencores familiares tal vez habían hecho vulnerable su espíritu para ser poseído por este demonio, y que los pensamientos incorrectos que tenía, su desconocimiento de la oración y de que hay un Padre que es Dios que lo ama inmensamente, pudieron hacer de él la persona física que este demonio quiso tomar. Cuando regresó su madre, platicamos con ella los dos. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por su hijo. Le creyó inmediatamente, lo abrazó fuertemente, sufrió con él y me pidió que hiciéramos el desalojo ahí, en ese momento. Diego estuvo de acuerdo, de manera que los preparé. Su recepción a mis palabras e indicaciones era la mayor muestra de su fe para decidir hacerlo ahí. Estaban realmente convencidos de una fe, de un poder. No dudaron ni un momento en mis palabras y explicaciones. Les dije que tenían que respirar tranquilamente, oxigenar sus pulmones, cerrar los ojos y sentir cómo su sangre corría por todo su cuerpo a su espíritu, cómo quería hablar al Padre, que pensaran en las cosas que querían hacerle saber y pedirle también, que en la medida en que fueran sinceros y sacaran todo aquello que los perturbaba, todo sería concedido. También les dije que el Padre es bondad en todo aquello que sea espiritual y que no olvidaran pedirle por los seres turbados, pedirle con fervor, cariño y respeto. Nos concentramos. Yo llevé la oración en voz alta y ellos la siguieron en la mente. Era tal el poder de sus espíritus que parecía haber muchas personas más ahí reunidas. Diego resplandecía con una luz que irradiaba amor. Era tanto lo que había sufrido que intentaba sentir que el sufrimiento del ser era similar al suyo. Con el mayor de los respetos y con gran devoción, me ayudaron a darle luz al ser, a encaminarlo dulcemente a su morada. Les enseñé la oración que dice a nosotros y a los demonios que Dios es esencia, presencia y potencia, y que estaba en la luz del universo completo. Diego me dijo que él solo pensaba en la presencia de Dios, como lo representan las imágenes de vírgenes y santos, pero no en esa escala de magnificencia desmedida. Le dije también que el desconocimiento de la oración ha llevado a muchas personas a perder su tiempo y dinero porque son mal orientadas, que el llevar seres de luz no era asunto de dinero, y había quienes cobran por hacerlo. Aprendieron que la oración les ayudaría a ser su propio doctor. También entendieron que con prácticas como la brujería, entre otras, se podía llegar a la muerte, porque se juega con los demonios y la vida del poseído sin muchas veces saberlo. Las inadecuadas prácticas llegan a confundir tanto a estos seres, ya que lo que buscan principalmente es su lugar, y al no tenerlo, desesperan y hacen estragos. No hay nada como aprender a orar, encontrar las palabras exactas para el diálogo que tendremos con el Padre.
Su madre estaba como extasiada. Parecía estar pidiendo en su oración por la unidad y respeto en su familia, para reforzar la cura de su tan amado hijo, y Diego parecía hacer lo mismo. Esa noche salió del hospital. Ya en su casa, su padre y hermanos lo recibieron con una cena, regalos, juegos, con convivencia real, con disculpas y sobre todo con abrazos y amor. No es necesario más que el amor al Padre, a la vida, a la familia, a uno mismo, a no quedarse callado y recurrir siempre a la enseñanza, ya que los mayores logros se dan por medio de la sencillez de las cosas. Y es que orar es tan sencillo, que unió en amor a la familia completa de una noche a otra. Su madre los contemplaba con lágrimas en los ojos desde la cocina. Diego les platicó lo que había pasado. Todos lloraron juntos y antes de ir a dormir, se unieron en una misma oración. Durmió satisfecho de ese día. Sentía que lo que había sufrido, además de la cura a su físico, su sufrimiento familiar, se había ido también con ese ser. Dio gracias a Dios, a los suyos y a la vida. Desde entonces, todos ellos encontraron su tesoro de vivir en la oración.